Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde usted me esté viendo, mis amigos, mis hermanos, seguidores, compatriotas y adversarios. Vengo a hacer un pequeño video para dar una contesta a algunas personas. Cuando hago una directa o hago un live en mi canal de YouTube o lo hago en TikTok o comparto algo por Facebook, no es obligación para nadie ver lo que yo estoy haciendo. Si tengo simpatizantes, amigos, compatriotas, seguidores y hasta adversarios, lo ven o lo escuchan. Y no, cuando comparto algo que está en TikTok o YouTube, usted, si no le gusta, usted pasa la página y sigue viendo otras cosas. No tiene por qué decir o opinar, porque no es una obligación ni es directamente para usted. Es para aquellos que me siguen, que les gusta el tema, y a veces comparto chistes, a veces comparto historias, a veces comparto videos sobre animales, y a veces hago mis likes. Pero ¿por qué? A veces comparto algunas cosas que son risibles y tienen algo de groserías. ¿Por qué estas cosas se las dedican a una persona? Y estas personas son aquellos que son los enemigos de los cubanos. Son aquellos que apoyan las medidas, sanciones y el bloqueo que el gobierno de Estados Unidos, de Donald J. Trump, está asfixiando cada día más a los cubanos que están dentro de la isla y a los cubanos de a pie. Pero también hay medidas como la persecución de migrantes cubanos que incluso lo deportan a África y lo abandonan en África sin tener delito, sin tener causa. Son secuestrados por ICE y deportados a África. Hasta eso lo he compartido. Estoy en contra de las medidas, de las sanciones, de la persecución económica a Cuba, que imponen a los cubanos una vida triste, una vida donde hay muchas personas que agonizan de sufrimiento, porque inclusive mi familia, mi madre de 89 años que cumple 90 el 23 de diciembre, que no tiene electricidad, que apenas goza de 1 o 2 horas. Pero yo le pregunto a aquellos que tienen carencia, a aquellos que tendrían que verse con un psicólogo, si el gobierno de Cuba quiere que haya apagones para que la gente se le vire, si el gobierno de Cuba tortura con apagones a la gente. Nadie es capaz de saber que nosotros, especialmente yo, he llamado a compañías en Canadá, a laboratorios, y me dicen no podemos hacer negocio con Cuba porque Cuba está en una lista como país porque tiene un embargo por el gobierno de Estados Unidos y nosotros no podemos negociar con Cuba porque nos imponen multas millonarias. No podemos portar medicina porque nos imponen una multa. Porque Cuba no está en el SWIFT, que es un sistema bancario por en medio se hacen transacciones financieras a un país. Un banco utiliza el SWIFT para dar el préstamo. Pero a veces hay que creer, a veces nos cuesta también creer que hayan personas que crean que el gobierno de Cuba pone los apagones para torturar a los cubanos. Aún poniéndole las pruebas, aún poniéndole los videos, aún compartiendo todos los días lo que hace ese gobierno asesino, genocida, ese gobierno criminal que a lo primero que perjudican son a los niños cubanos, a los niños que tienen enfermedades crónicas, a los niños que tienen enfermedades oncológicas y hematológicas, que no les pueden llegar medicamentos, a los niños que le impidieron que un contenedor en Cartagena de Indias fuera bloqueado y no podía llegar a Cuba con un medicamento para evitar las convulsiones. El gobierno de Estados Unidos lo único que quiere es que los cubanos se vayan a la calle, que haya un enfrentamiento entre cubanos, que corra sangre,
para después pedir una intervención humanitaria que no es más que una intervención militar, donde vienen más muertos a los que ellos dicen que son daños colaterales. Lo que hemos estado dentro de las Fuerzas Armadas y hemos estudiado al enemigo y sabemos cómo actúa el enemigo y lo estamos viendo en todas las guerras que Estados Unidos se involucra, ustedes no pueden pensar cuál es el sentimiento de odio que tiene este gobierno hacia Cuba. Como un malparido descendiente de cubano llamado Marco Rubio quiere imponerle a Cuba que no le entre combustible. ¿A quién perjudica? ¿Al gobierno? No, perjudica al pueblo de a pie, a los que sufren porque se le echan a perder los alimentos, a los que sufren que no se puede bombear agua porque no hay energía eléctrica, a los que sufren porque no en el momento del verano tan caluroso con mosquitos duermen sudados, angustiados, a los niños que no pueden gozar en el verano como otros veranos. Y entonces somos tan falta de recursos que pensamos que todo esto es originado por el gobierno cubano. Sí, es verdad, porque el gobierno cubano no se baja los pantalones y se rinde ante el enemigo que tiene enfrente. Piense usted, si usted viviera en un reparto, en un lugar, y le impusiera ese que hoy manda en el reparto a aislarlo usted, que usted no pueda comprar en una tienda, que usted no pueda acceder a tener dinero, a energía eléctrica, su familia empieza a sentirse mal. Y como usted no quiere dejar que ese que ha doblegado al reparto lo doblegue usted mantiene la moral en pie y entonces hay dentro de lo suyo que piensa que usted es el culpable. ¿Por qué? Porque tiene que bajarte los pantalones. Porque tiene que ceder. Pregunta, como he conversado con puertorriqueños, los apagones en Puerto Rico, los apagones en Ecuador, los apagones en Venezuela. No. Pero si un gobierno es aislado, bloqueado, asfixiado económicamente, ha sido Cuba. Y han dicho, le hemos hecho de todo y no hemos podido. Lo dijo Obama, que era una política equivocada, la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y si algunos no recuerdan, cuando Obama estableció relaciones con Cuba, cómo mejoraron mucho las condiciones, incluso para los cuentas propistas. Cómo empezaron a viajar estadounidenses a Cuba. Cruceros llegaron a Cuba. Pero nada más que este señor puso el pie en la Casa Blanca, empezaron los problemas. Acusaron a Cuba de espía, ¿Y quiénes alientan el terrorismo? ¿Dónde murieron Luis Posada Carriles y Orlando Lugo? Dos terroristas que volaron un avión de Cubana en pleno vuelo el 6 de octubre de 1976, tranquilo y en paz en los Estados Unidos. ¿Quiénes crearon Al Qaeda o al ISIS? Y lo alimentaron con armas y con presupuesto y dinero. El gobierno de Estados Unidos y el gobierno sionista, fascista y racista de Israel. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos se violen los derechos humanos a los emigrantes, los maltraten, los encierren en centros que hay de retención, que no son más que campos de concentraciones, que no tienen condiciones humanas para tener a un detenido que duerme en el piso, tapado con papel lumínico, donde mueren emigrantes como han muerto cubanos, donde los niños sufren separados de sus padres y acusan a Cuba de violación de los derechos humanos? Cuando un policía estadounidense dispara abiertamente contra una mujer que tiene un cuchillo, y en Cuba cogió una mujer un cuchillo y nunca la han disparado abiertamente. O por ser usted afrodescendiente le disparan. O por ser usted latino le disparan. Sin embargo, el peor país moral del mundo, el que tiene un presidente convicto con 34 cargos, que llegó sancionado por un tribunal de Nueva York a 5 años de prisión, el que está involucrado en un escándalo de pedofilia y de canibalismo, como se llama la lista de Elting, y que Elting era
un pedófilo pervertido, igual que el presidente de los Estados Unidos, agente del Mossad, y sin embargo está allí. Me pregunto, ¿acaso Díaz-Canel es un pedófilo pervertido? ¿Acaso Díaz-Canel ha estado sancionado y está en el gobierno de Cuba? Lo que pasa es que somos tan ciegos y nos prestamos al mal que preferimos apoyar al asesino y crucificar a Cristo. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. ¿Qué dijo Herodes? ¿Quieren a Cristo o a Barrabás? ¿Y qué están haciendo los cubanos malos dentro de Estados Unidos y algunos dentro de la isla? Quieren a Barrabás y crucifican al Cristo todos los días. No, mis hermanos, seamos morales, tengamos vergüenza. Los problemas en Cuba se arreglan dentro de Cuba con los cubanos. Los problemas de Cuba no se arreglan en los Estados Unidos, porque Estados Unidos no ha arreglado ningún problema. Tiene muchos problemas internamente y todos lo sabemos. Pero he tenido que venir aquí porque algunos me escriben o algunos expresan. El que quiera bloquearme, por favor, es sencillo, va a la casillita y me bloquea. Pero hay muchos que me siguen, tanto en YouTube como en Instagram, como en TikTok, que ya son muchos los que me siguen. Me llamo El Cibarrón Bantú TV. En Instagram, en TikTok y en YouTube. Pero tenía que venir a hacer esta explicación que todo el mundo sabe, porque a veces creo que personas que tienen una alta preparación, digo intelectual, digo cultural, y reaccionan como si tuvieran pequeños retrasos mentales, con lagunas. Durante más de 69 años, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto una política asesina al pueblo de Cuba. Durante más de 69 han hecho actividades terroristas y sabotaje contra Cuba, contra sedes diplomáticas, instalaciones, incluso contra un círculo infantil en 1980 en Levantan. Han preparado para que cubanos penetren en embajadas y se dé el caso como la embajada de Perú en 1980 y la embajada de Venezuela, que no se recuerda, o como el caso de Tarará, donde murieron amarrados y masacrados 5 jóvenes cubanos, incluyendo un custodio, un joven guarda frontera y 3 policías. Que el que más tiempo duró fue Pérez Quintosa y por ese suboficial fue que pudieron coger a estas personas, cuyo uno de ellos fue fusilado. Pero no podemos quedar que muchos de estos actos que están ocurriendo hoy son envalentonados, inspirados y bien pagados desde los Estados Unidos. Pronto quizás Cuba muestre algunas cosas. Hace poco se dio un caso de una embarcación donde venían 10 hombres que tienen un encuentro con una pequeña lancha cubana guarda frontera y mueren 2 jóvenes procedentes de Estados Unidos, que hoy podían estar con vida y estar con su familia. Venían con armamentos, lo mandaron a morir. Pero nadie habla de esto. ¿Por qué todas estas personas, incluyendo, discúlpeme la palabra, la pata loca, la más mala de todas, que se financia y tiene un rancho gracias al sufrimiento y la desgracia y la miseria que hoy sufren los cubanos? Seamos inteligentes, seamos seres normales y no le hagamos el juego a un enemigo que está allí para destruirnos. Pronto volveré a hacer un live para explicarle qué quiere decir una Cuba post-Castro. Pronto, que ya lo hice una vez, los voy a volver a repetir para que sepan que le impondrán un gobierno con un gobernador que nada tiene que ver con el pueblo cubano, con una policía militar, y van a salir a perseguir a todo el que fue revolucionario. Pero todos esos que viven hoy en Alamar y ciertos lugares donde la revolución construyó grandes repartos o poblaciones, a los antiguos dueños que ya no viven, a sus familiares, los desalojan
Porque eso es lo que dicen las Halliburton. Devolver las propiedades de sus antiguos dueños, a esos que abandonaron y se fueron, que no quisieron cobrar porque Estados Unidos no se lo permitía. Queridos hermanos, creo que voy a volver a retomar desde aquí, desde mi coche, porque en el tiempo que me dan, los 15 minutos que me dan para merienda, tengo 2 trabajos, pero es necesario, porque hay algunos que parece que viven en otro mundo, mirando la realidad, cierran los ojos para no ver. Y hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que aún viendo cierra los ojos para no ver la verdad y se presta a hacer el juego al enemigo de los cubanos. Ese gobierno no quiere democracia, ninguna libertad. Le pintó a los cubanos un paraíso, el lugar de la libertad, y él lo persigue y lo lleva a centro de reclusión y también lo trata de enviar a otros países. Algunos han ido a El Salvador, otros andan por África y otros lo deportan a Cuba. Gente que salieron de Cuba que vendieron todas sus propiedades, que yo apoyo, porque si a ti te incentivan a emigrar, ¿por qué después tienen que perseguirte? Esa fue la política de más de 60 años en los Estados Unidos, excitar a la inmigración. Y ahora que han emigrado con parol, que han entrado por frontera, que se le dio el I-220A, que son CBP-1 o I-220B, son perseguidos como criminales, maltratados, apresados. No entiendo. Esta es la política que lleva ese loco, ese pedófilo, ese pervertido, ese Satanás. Mi hermano, ¿por qué no se habla de los más de 2.000 niños palestinos asesinados por el ejército sicario, racista y sionista de Israel? ¿Por qué no se habla más de los 20.000 personas, más de 79.000 personas que han muerto en la Palestina? ¿Por qué no se habla de la destrucción que hay en la franja de Gaza, que ya no existe infraestructura ninguna? Pero entonces queremos hablar de Cuba, pero nadie puede luchar por los derechos humanos de los palestinos. ¿O es acaso que los palestinos no son seres humanos? ¿O los niños palestinos no tienen derecho a vivir? Que se les quita la vida. Muchos hablan que son cristianos, y yo les digo un mensaje. El verdadero cristiano lleva lo que Cristo le dijo a los fariseos cuando intentaron provocarlo. Ni reconociéndolo como hijo de Dios le llamaron maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y dijo: amarás a su Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo amor que siente hacia ti, hacia tu semejante. Lo que declaró Cristo fue amor. Amar y amor. Pero hoy muchos que dicen llamarse cristianos, lo que llevan es odio, pero no llevan a Cristo. Hay iglesias que apoyan al Satanás de Israel, desviviendo y asesinando niños. Los sionistas no creen en Cristo, no lo reconocen como el Hijo de Dios. Dicen que es un demonio, porque ya he visto varios videos, incluso los dirigentes sionistas. ¿Y cómo hay iglesias entonces que apoyan el sionismo, al gobierno de Israel, y apoyan sus crímenes? Como hay iglesias que quedan callados ante el crimen que comete el gobierno de Estados Unidos con el bloqueo, sanciones y medidas y persecuciones económicas a Cuba, que no le permite que le lleguen combustible, que no le permite que le lleguen alimentos, medicina, materia prima, etc. Cuando la iglesia calla, peca y demuestra que no es de Cristo, que representa a Satanás. Se la cogen con los santeros, se la cogen con los paleros, se la cogen con los abacuás, se lo cogen con esto. Pero usted no da
un testimonio de cristiano ni de amor cuando usted calla, cuando usted permite, cuando usted se goza del crimen, cuando usted está de acuerdo con todas las medidas que ese gobierno asesino, genocida y criminal injustamente le impone al pueblo de Cuba. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias de verdad. Pero estaba obligado a hacer esta directa. Al que no quiera oírla, por favor, dedito y me bloquea. No me hace daño. Se hace daño usted. Porque me doy cuenta que usted no es nada. O como decimos una canción cubana, usted ni es nada, ni chicha, ni limonada. Los buenos están con los buenos. Los buenos predican lo bueno. Los buenos no predican lo malo. Gracias a todos. Una vez más, Dios me lo bendiga. Hasta la victoria siempre.